¿Alguna vez han sentido el vacío que aprieta el corazón al mirar al cielo y no escuchar las voces que una vez sacudieron al mundo? ¿Dónde está el fuego que ardía entre los arbustos? ¿Dónde el temblor de los montes inclinándose ante su grandeza? Hoy millones de personas contemplan el silencio de los cielos y piensan que Dios ha desaparecido, que ya no interviene, que se ha alejado. Pero, ¿y si el silencio no es ausencia, sino la señal de la cercanía más grande que aún no hemos percibido? Imaginen los tiempos en que Dios caminaba entre los hombres, sin esconderse, sin mantener distancia. En el jardín del Edén hablaba con Adán y Eva, caminaba junto a ellos en el fresco aire de la tarde, escuchaba cada palabra, cada suspiro. Su presencia era tan real que se podían oír sus pasos entre el murmullo de los árboles. El viento mismo llevaba la voz del Creador, y los corazones se llenaban de una alegría indescriptible. No era miedo ni vergüenza, sino puro amor, comunicación transparente, intimidad para la que el hombre estaba preparado. Pero el pecado intervino y rompió la cercanía. La separación no vino de Dios, sino de la elección humana. Adán y Eva se escondieron por primera vez al escuchar su voz, y llenos de culpa y temor, intentaron alejarse. Y aún así, Dios no los abandonó. ¿Dónde estás? No sonaba como una pregunta, sino como un llamado del corazón, un llamado al retorno, al arrepentimiento. Incluso cuando fueron expulsados del Edén, Él cuidó de ellos y les hizo ropas de piel para proteger su desnudez. En este simple acto se revela el infinito amor de Dios, que nos busca incluso cuando estamos lejos, incluso cuando nos hemos perdido. Piensen en Moisés en el Sinaí. La montaña temblaba, fuego y humo descendían del cielo. La voz de Dios rasgaba el silencio, y el pueblo de Israel no podía soportarlo. Rogaban por un mediador porque la comunicación directa con el Todopoderoso resultaba insoportable. O en Abraham, cuando 3 extraños se le aparecieron, y solo después comprendió que había hablado con el Señor mismo. Jacob luchó toda la noche con un hombre misterioso, para al amanecer darse cuenta de que había peleado con Dios mismo y conservar la vida. Ezequiel vio visiones indescriptibles, ruedas dentro de ruedas, querubines con 4 rostros, un trono resplandeciente como zafiro, y una presencia semejante al metal y al fuego. Hoy miramos al mundo y vemos silencio, y esto asusta. Preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Acaso nos ha abandonado? ¿Nuestro pecado es tan grande que lo hemos perdido? Pero esto es una ilusión. Dios nunca ha abandonado al hombre. El aparente silencio es una nueva forma de presencia que exige atención, un corazón dispuesto a escuchar. Él está cerca en cada despertar silencioso de la conciencia, en cada impulso interno de fe, en cada momento en que el corazón está abierto. Y si estamos dispuestos a ver, lo encontraremos en lo pequeño y lo grande, en lo cotidiano y lo maravilloso, en aquello que puede despertar el espíritu más fuerte que cualquier fuego en el monte Sinaí. Cada manifestación divina en la historia tuvo un propósito: restaurar la conexión rota por el pecado, no para demostrar poder, ni para infundir miedo, sino por amor. Dios elegía formas que la humanidad caída podía soportar, para volver a aprender a confiar, volver a ver la luz entre la oscuridad, volver a sentir su aliento. Y hoy, incluso cuando los milagros parecen ocultos, Él sigue buscándonos, dispuesto a manifestar una presencia que transforme la vida, despierte el corazón y dé certeza. Nunca estamos solos, y nunca lo hemos estado. Miren más de cerca, escuchen más profundo, abran el corazón. La pregunta es si estamos listos para oír, para seguirlo como Adán y Eva, como Moisés, como Abraham y Jacob,
porque Dios no se ha ido. Él espera, listo para caminar a nuestro lado, paso a paso, para restaurar la fe, para encender un fuego en el alma que nunca se extinguirá. Y si abren los ojos y el corazón, verán su presencia más fuerte que nunca, y sentirán que ahora mismo está con ustedes, dentro de ustedes, con un poder suficiente para cambiar la vida para siempre. ¿Alguna vez han sentido el frío del vacío al mirar al cielo y no ver fuego, no escuchar trueno, no sentir el toque de su presencia? ¿Por qué los mayores milagros del pasado parecen inalcanzables hoy? ¿Por qué el fuego que ardía entre los arbustos ya no sacude la tierra y las montañas no tiemblan cuando Él pasa? La razón es sencilla. La gloria plena de Dios es mortal para el hombre pecador. Éxodo 33:20 dice claramente: no podrás ver mi rostro, porque no puede ver al hombre y vivir. El pecado destruyó la cercanía pura que había en el Edén. La santidad de Dios y la naturaleza caída del hombre no pueden encontrarse sin consecuencias devastadoras. Pero noten la sabiduría de Dios. Él no se volvió, no renunció a la humanidad. Cada manifestación en el Antiguo Testamento es un paso en el gran plan de restauración, un destello de esperanza en la oscuridad de la separación. Lleva el mensaje: no los he abandonado, los busco, y un día encontraré la manera de estar con ustedes nuevamente, sin destruirlos con mi santidad. El jardín del Edén no fue solo el comienzo de la historia, sino el propósito revelado de Dios: vivir con el hombre en perfecta armonía. El pecado destruyó temporalmente esta realidad, pero no destruyó el plan de Dios. Dios tomó la iniciativa una y otra vez. Abraham fue testigo de una de las teofanías más brillantes. En un día caluroso, en la arboleda de Mamré, 3 hombres se acercaron a su tienda. 2 eran ángeles. El tercero, el Señor mismo en forma humana. Comieron pan, carne y cuajada, hablaron del nacimiento del hijo de Sara, discutieron el destino de Sodoma y Gomorra. Imaginen el asombro, el temor y la reverencia de Abraham. Servía al Todopoderoso, y Dios se sentaba con él a la misma mesa. Pero incluso aquí existían límites. Abraham sabía quién estaba delante de él y mantenía respeto. Era cercanía, pero cautelosa, una forma de comunicación que el hombre caído podía soportar. Jacob experimentó un encuentro aún más intenso. Toda la noche luchó con un hombre misterioso, sin saber quién era. Solo al amanecer comprendió: era Dios mismo. Llamó al lugar Peniel, diciendo: he visto a Dios cara a cara, y mi alma ha sido salvada. La ironía es que Jacob sobrevivió no porque Dios fuera limitado, sino porque Dios eligió la forma que el hombre mortal podía soportar. El Todopoderoso se contuvo para permitir el encuentro cara a cara. Las horas de lucha fueron una mezcla de terror y determinación. El espíritu susurraba: no te rindas. Después, Jacob se convirtió en Israel, aquel que lucha con Dios y vive bajo la bendición. Moisés experimentó teofanías aún más poderosas. El arbusto ardiente fue solo el comienzo. En el monte Sinaí, Dios descendió en fuego, humo y truenos. Toda la montaña temblaba. El pueblo estaba aterrorizado y suplicó a Moisés que fuera mediador. Incluso él, que hablaba con Dios cara a cara, no podía ver su rostro completo. Cuando pidió ver la gloria, Dios dijo: no podrás ver mi rostro y vivir. Moisés solo vio la espalda de Dios cuando la gloria pasó. Imagina su corazón, temblando en la grieta de la roca, cubierto por la mano de Dios, en ese momento de gran milagro. Cada teofanía combinaba cercanía y distancia, amor y santidad, deseo de comunicación y necesidad de protección. Dios quería estar cerca, pero su santidad perfecta y la naturaleza caída del hombre requerían máxima precaución.
Ezequiel caía al ver la gloria de Dios como muerto. Daniel se debilitaba tras las visiones angelicales. Isaías exclamaba: «¡Ay de mí!», al ver al Señor en el templo, temiendo morir por su impureza. Estas reacciones son respuestas naturales de los seres finitos y caídos ante la infinitud y la santidad absoluta. Pero hay un patrón. Dios siempre actúa primero, siempre se acerca, siempre busca maneras de manifestarse, a pesar de las limitaciones. Cada manifestación trae esperanza, promesa de redención, señal de que la separación será superada. Las teofanías revelan la esencia de Dios. Él es personal, no una fuerza abstracta. Habla, escucha, siente emociones, da promesas y las cumple. Cuando Dios se manifestó a Abraham, no fue un espectáculo de poder, sino el establecimiento de un pacto, la promesa de descendencia, la creación de un vínculo duradero. Cuando luchó con Jacob, no fue para humillarlo, sino para transformarlo y bendecirlo. Cada teofanía tenía un propósito redentor: preparar a la humanidad para la siguiente fase del gran plan, establecer patrones, revelar características necesarias para el encuentro supremo que aún estaba por venir. Imagina un mundo donde lo imposible se vuelve realidad, donde la historia se divide en antes y después, donde la misma trama del tiempo tiembla ante un evento que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Y esto ocurrió, algo increíble, incomprensible, que nadie se atrevía a imaginar. La palabra, que estaba desde el principio, se hizo carne y habitó entre los hombres. No solo vino, sino que estableció su hogar en el corazón del mundo, dejando un rastro de luz y verdad como nunca antes. No fue una visita pasajera, ni una aparición ocasional como en tiempos antiguos. Dios mismo se trasladó entre nosotros, entró en la vida humana, la vivió, la sintió, la compartió con quienes creían y lo buscaban. Caminó por los polvorientos caminos de Palestina, experimentó hambre y sed, cansancio, dolor y lágrimas, lloró junto a la tumba de un amigo, sudó sangre en oración nocturna, llevó los sufrimientos en la cruz. Lo eterno se hizo finito, lo trascendente se hizo tangible, el tiempo tocó la eternidad, y la eternidad tocó el tiempo. Pero lo más importante, se hizo hombre para siempre, permaneciendo completamente Dios. En él por primera vez se podía mirar a Dios cara a cara, tocarlo, hablar con él, compartir la mesa y la alegría. Los niños se acercaban sin miedo, los enfermos y rechazados sin vergüenza. El amor superó la santidad, venció el temor, derribó la barrera que durante siglos había mantenido a la humanidad en temor ante su presencia. Pero Jesús no vino solo para acercarnos a Dios. Vino para eliminar la causa de la distancia, el pecado. Todas las teofanías del Antiguo Testamento eran vendajes temporales sobre la herida del mundo, y Él vino como cirujano, removiendo la fuente misma de la enfermedad. Se hizo pecado para que pudiéramos ser justicia de Dios, y así rompió para siempre la barrera entre el hombre y el Creador. En el momento de su muerte, el velo del templo, símbolo de la separación entre Dios y el hombre, se rasgó de arriba a abajo, no por manos humanas, sino por el poder de Dios. Él mismo quitó la barrera y abrió el camino hacia sí. Pero la muerte no es el fin. 3 días después, resucitó en un cuerpo glorificado, mostrando que venció la muerte, y ahora puede aparecer cuando y donde quiera. Sus discípulos lo vieron, lo tocaron, compartieron la mesa a la orilla del lago, se maravillaron y se regocijaron. Lo divino se volvió accesible como nunca antes, no de manera pasajera ni limitada, sino real, personal, cercana. La barrera desapareció, la reconciliación se completó,
y ahora todo aquel que cree puede tener a Dios dentro de su corazón. Y aún así, después de 40 días, ascendió al cielo. ¿Por qué si todo estaba logrado? Los discípulos miraban con inquietud y desconcierto cómo desaparecía entre las nubes. La respuesta está en sus palabras. Me conviene irme, porque si no me voy, no vendrá el Consolador. Jesús no se fue porque la misión fracasara. Se fue porque la misión fue completamente exitosa. El problema del pecado fue resuelto, el camino abierto, y ahora es posible lo que nunca antes había sido. Dios habita en el corazón de cada persona por medio del Espíritu Santo. La ascensión no fue partida, sino preparación para una forma de presencia aún más cercana y poderosa. Y llegó el día de Pentecostés. Todos estaban reunidos cuando de repente se oyó un ruido del cielo, como de un viento impetuoso que llenó toda la casa. Aparecieron lenguas de fuego y descansaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El viento y el fuego, los mismos símbolos que acompañaban las antiguas teofanías, ahora señalan la presencia permanente de Dios dentro de las personas. No manifestaciones pasajeras, no destellos temporales. Ahora su presencia no tiene límites. Vive en el corazón de cada creyente. Inspira, guía, transforma, enciende el fuego de la fe que nunca se apagará. Con cada instante en que actúa el Espíritu Santo, vemos que lo imposible se vuelve posible. Dios no solo está cerca, está dentro de nosotros. Nos guía, nos sostiene, nos abraza, nos llena de fuerza. Cada paso de nuestra vida puede estar lleno de su presencia, cada respiro de su vida. Todo lo que antes era miedo, ahora es bendición. Todo lo que era separación, ahora es unión. Y este camino continúa hoy, aquí y ahora, para todos los que abren su corazón, para todos los que creen, para todos los que lo buscan y sienten que lo imposible es posible, que Dios vive dentro de ti y a tu lado, en cada instante. Imagina por un momento, lo que se consideraba imposible, de repente, se vuelve realidad. Lo que parecía solo un mito o una esperanza lejana, desciende directamente a tu corazón. Recordemos aquel día en que todo cambió. Ese instante cuando la eternidad tocó el tiempo, y lo divino se volvió accesible para el corazón humano. No fue solo la llegada de Dios a la tierra, fue su presencia permanente entre nosotros, no temporal, no pasajera, sino constante y personal. Él no descendió sobre la alta montaña, donde los mortales debían temblar de miedo, ni dejó tras de sí truenos, fuego y destrucción. Esta vez, las lenguas de fuego tocaron a cada uno, no a distancia, ni como un milagro aterrador desde fuera, sino dentro de aquellos que estaban listos para recibirlo, en el corazón de cada discípulo. Aquellos que antes temían, que se escondían, ahora sentían un poder que no podía medirse. Ya no eran esclavos del miedo. Se convirtieron en recipientes del mismo Dios. Su poder vivía en ellos. El aliento divino palpitaba en sus venas y era imposible ignorarlo. Jesús prometió: pido al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él estará en vosotros. Estas palabras lo cambiaron todo. Las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento eran temporales, limitadas, raras. Ahora Dios viviría para siempre en cada creyente. Quien cree ya no recibe simplemente visitas de Dios. Se convierte en su hogar, su templo, su morada permanente. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Cada respiro tuyo ocurre en su presencia. Cada decisión, cada inhalación, con Él. Imagina esta progresión. En el Edén, Dios caminaba al lado del hombre, pero solo podía ser visto en armonía e inocencia. Después de la caída, se manifestaba solo a personas específicas.
en el tabernáculo y el templo, en un lugar limitado, en Jesús. Caminó entre nosotros durante 3 años. Y ahora, mediante el Espíritu Santo, Él está en cada creyente siempre, en todas partes. Cientos, miles, millones de personas sienten su presencia simultáneamente. No está limitado por espacio ni tiempo. Él está en el corazón de cada uno que le abre la puerta. Y aún así, muchos no lo sienten como esperaban. En la antigüedad, sus manifestaciones eran brillantes, externas, irresistibles. Fuego descendía del cielo. La voz sonaba desde lo alto. La montaña temblaba. No podían ignorarse. Ahora su presencia es espiritual, íntima, se percibe con el corazón, a través de la fe. Pablo dijo, porque andamos por fe, y no por vista. Debemos aprender a ver el fuego espiritual dentro de nosotros, escuchar su suave voz en la conciencia, sentir su amor y guía en cada instante de la vida. Con Jesús, todo cambió. No solo eliminó la barrera que separaba a la humanidad de Dios, sino que venció la fuente misma de esa separación, el pecado. En la cruz, cargó nuestro alejamiento, nuestros pecados, nuestra debilidad. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Cada oración, cada gesto de fe, ahora te conecta con Dios directamente, sin miedo, sin mediadores. Después de la resurrección, se apareció a los discípulos una y otra vez, no como sombra del pasado, no temporalmente, sino con poder sobre la muerte, mostrando que nada puede limitar su presencia. Y luego llegó el día de Pentecostés, un evento que cambió todo. Viento y fuego, pero no fuera, no en la montaña, sino dentro de cada discípulo. A partir de ese momento ya no eran guiados, sino portadores del poder de Dios. El Espíritu Santo entró en ellos para siempre, como fuego eterno, como flujo continuo de vida y fuerza. Ahora Dios no solo está cerca, está dentro, no como visitante, sino como habitante eterno. Tu corazón se convirtió en su morada, tu vida, en su templo. Cada mañana, cada instante, cada dolor, alegría y elección, ahora se viven en su presencia. En esto reside la grandeza de nuestro tiempo. Dios no se ha alejado, se ha acercado más que nunca. La cercanía del Edén se ha restaurado, pero en un nivel nuevo. Ya no es un fenómeno externo, sino una morada interna, eterna e inseparable. Él está más cerca que la respiración, que el pensamiento, que el latido del corazón. Pero la pregunta queda para cada uno. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? ¿Reconoces la presencia que nunca había estado tan cerca y tan real? La fe hoy es la llave para la eternidad mañana. Y cuando llegue la hora, aquellos que creyeron lo verán cara a cara, directamente, para siempre. Mientras tanto, Él vive en ti, en tu corazón, actúa a través de ti, y cada instante de tu vida es un paso en su presencia, un paso hacia la gloria eterna.